Hola, buenas tardes. Voy a hacer el resumen que os hago de todas las fórmulas que os tenéis que saber de la tercera evaluación, ¿vale? Por si os sirve para el repaso. Vale, en la tercera evaluación empezábamos con el tema de campo magnético 2 o inducción, ¿vale? Acordaros todo el tema de corrientes inducidas, cuando se producía una corriente inducida, cuando había alguna variación del campo magnético en un circuito, etcétera. Vale, tengo aquí los temas, el índice para ir acordándolos. Vale, empezaba por las experiencias de Faraday. Si os acordáis, los experimentos de Faraday, que eran un poco teoría, simplemente. Vale, y luego ya empezaba a definiros lo que es el flujo magnético y luego ya la ley de Faraday y la ley. Vale, empezamos por el flujo magnético. Vale, por aquí. Vale, ahora, voy a pasar. Por ahí. Vale, ya. Flujo magnético, que si os acordáis es un poco la medida del campo magnético que atraviesa una superficie, ¿vale? Lo llamábamos phi. La definición es la integral a lo largo de una superficie de B por diferencial de S, campo magnético por superficie, vale. Y si el campo magnético es uniforme, que lo va a ser en todos los problemas, y S es plana, ¿vale? Entonces el flujo queda como módulo del campo magnético por la superficie por el coseno del ángulo alfa. Os recuerdo que si esta, por ejemplo, es la superficie, un plano así tumbado, esta línea es la perpendicular a la superficie, este es el campo magnético, este es el ángulo alfa, ¿vale? Entre la normal a la superficie y el campo magnético. Vale, se medían Webers, que es una W, B. Vale, por si os lo pido. Vale, y entonces ya a partir de definido el flujo magnético os contaba la ley de Faraday, que es casi la única fórmula de este tema. Y sin casi en todas las aplicáis. Vale, la ley de Faraday lo que nos da es la fuerza electromotriz, los voltios, que da un generador de corriente, un circuito donde hay una corriente inducida, que es igual a menos el número de espiras que tenga por la derivada del flujo respecto al tiempo. Acordaros que todo este d partido por dt es derivada del flujo respecto al tiempo. Si preferís ponerlo así, aunque lo entendéis mejor. Bueno, lo que pasa es que no se suele poner así en física, entonces vamos a hablarlo mejor. Y ya está. Quedaros con esto. ¿Vale? Acordaros que no es ninguna división, es simplemente la derivada. Entonces, tres opciones teníais. En estos problemas hay tres opciones. Que lo que varíe con el tiempo sea el campo magnético, que lo que varíe con el tiempo sea la superficie, que lo que varíe con el tiempo sea el ángulo. ¿Vale? Y eso daba lugar a los tres tipos de problemas que hay en este tema. Vale, después venía la ley de Lenz. Lo que pasa es la ley de Lenz solo tenéis que aplicarla, no es ninguna fórmula matemática, tenéis que aprenderos. La corriente inducida siempre se pone en causa que lo produce y acordaros con la mano derecha cómo se aplicaba, todo eso. Vale, entonces había tres aplicaciones. Pues de la ley de Faraday, pues había tres tipos de problemas. El primero, que varíe la superficie. Varía la superficie. ¿Cuál era el problema típico? El de tres cables, uno que se mueve con una velocidad constante o no, un campo magnético, etcétera, etcétera, ¿vale? Acordaros que había que aplicar y que la superficie, para hacer la derivada, si esto es A, este lado es X igual a posición inicial más o menos, depende hacia dónde vaya la barrita, V por T, entonces la superficie era A por X sub 0 más o menos VT, dependiendo, ¿vale? Y entonces esto lo metíais en el flujo, derivabais aquí dentro y salía lo que siempre salía, ¿vale?
Es un recordatorio. Acordaros que en todos estos problemas siempre tenéis que empezar por la ley de Faraday. A partir de ahí deducir todo. No pongáis fórmulas directamente. Segundo tipo de problemas, que varía el campo. Varía B. ¿Vale? Entonces, os dan el campo magnético B, el módulo, como una función f del tiempo. ¿Vale? T al cuadrado más 2t o 2t cuadrado menos 1 o lo que sea. ¿Vale? Entonces, metéis la fórmula que os den del campo magnético, lo metéis en la fórmula del flujo y deriváis respecto al tiempo. Ya está. ¿Vale? Y tercer caso, que varíe el ángulo alfa. Esto normalmente es porque la espira se pone a dar vueltas o el campo magnético se pone a dar vueltas. De manera que alfa, digo normalmente, ¿vale? Ojo con los problemas. El ángulo alfa será ángulo inicial más omega t. O bueno, mejor al revés. Omega t más el ángulo inicial, ¿vale? Entonces, como está dentro de un seno, al derivar, acordaos que aparecerá un coseno, todas esas cosas, ¿vale? La fuerza electromotriz era menos n por la derivada de b por s por el coseno de... Aparecía un coseno, ¿sí? ¿No? Sí, coseno, entonces la derivada es menos s. Coseno de omega t más alfa sub 0 respecto de esto respecto al tiempo, ¿vale? Y deriváis, derivada del coseno, etcétera, etcétera, y ¿vale? Se me ha olvidado poner por aquí, acordaros que la fuerza electromotriz inducida, si el flujo varía linealmente, que varíe linealmente quiere decir que su fórmula matemática es un polinomio de primer grado, es una ecuación de primer grado, y si es una gráfica es que la gráfica es una línea recta, entonces es que varía linealmente, o os lo dicen en el enunciado, varía uniformemente. En ese caso, solo en ese caso, la fuerza electromotriz es la fuerza electromotriz media. ¿Vale? La fuerza electromotriz instantánea es igual a la media. Y la fuerza electromotriz media es el flujo final, bueno, perdón, me falta, menos el número de espiras que tengamos por el flujo final menos el flujo inicial partido por el tiempo, el intervalo de tiempo que hay pasado. ¿Vale? A veces esta fórmula es mucho más fácil de hacer que la derivada. Vale, y con esto terminaba esta parte de inducción, ¿de acuerdo? Del primer tema de esta hora. Vale, luego pasábamos al tema de óptica. Tema de óptica. Vamos a ver, ¿qué veíamos aquí? Vale, empezamos con las teorías sobre la luz, ya sabéis, la naturaleza dual, la naturaleza electromagnética, vale. Entonces, vamos a ver, ¿qué fórmulas tenéis aquí en óptica? Bueno, empezamos por la primera parte, era lo que llamábamos óptica física, ¿vale? Lo que se llama óptica física. Es decir, calcular longitudes de onda, frecuencias, velocidades de propagación, índices de refracción, la ley de Snell, todo eso. Vale, empezamos. Como la luz es una onda, acordaros que la velocidad de propagación, la velocidad v de la luz, siempre es longitud de onda por la frecuencia. Esto ya lo sabéis, ¿vale? Si preferís poner la frecuencia como f, a mí me da exactamente igual. Vamos a ponerla como f y ya está. Longitud de onda por la frecuencia, ¿vale? Esto lo utilizamos muchas veces, ¿vale? Acordaros que la frecuencia solo depende del foco. Foco, no del material. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un rayo de luz que pasa por distintos materiales, atentos a los problemas estos de refracción, la frecuencia siempre es constante, ¿vale? La longitud de onda depende del material. Bueno, longitud de onda y velocidad. La velocidad y la longitud de onda dependen del material donde esté el rayo de luz. Las dos. La frecuencia es la que se mantiene constante. Vale. ¿Qué más veíamos en esto de óptica física? Pues lo que era la velocidad de la luz en el vacío, C, ya lo sabéis, el índice de refracción. Os recuerdo que el índice de refracción de un medio es la división, lo llamamos n, la división entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio en el que sea.
Entonces, siempre va a ser mayor que 1 porque la velocidad del lance del vacío es la mayor que puede haber, todas las demás son más pequeñas y ya sabéis. No tiene unidades, acordaros. Vale. ¿Qué más sobre esta parte? Bueno, las leyes de la reflexión y las leyes de la refracción. ¿Vale? Bueno, las leyes de la reflexión de la luz son muy fáciles. La que nos interesa sobre todo, si tenéis una reflexión, tenéis aquí un medio donde se refleja la luz, llega un rayo por aquí, se refleja, ¿vale? Pues acordaros, si esta es la normal, la perpendicular al plano donde se refleja, este ángulo, ángulo de incidencia, es igual a este ángulo de reflexión. ¿Vale? Vamos a poner el Fx. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. ¿Vale? Siempre en la reflexión. Vale, y la refracción. Bueno, había otra ley, acordaros que estas tres cosas, el rayo incidente, normal, rayo reflejado, están en el mismo plano. Vale. Vale, en la refracción pasa lo mismo, la primera ley es la misma, tenemos un rayo, ¿vale? La normal a la superficie, el medio de arriba tiene un índice de refracción n1, el medio de abajo un índice de refracción n2. Vale, si n2 es mayor que n1, si pasamos del aire al agua, por ejemplo, este rayo se acerca a la normal, ¿vale? Pasa esto, y este ángulo de incidencia y este ángulo de refracción, vamos a poner una R, refracción, vale, se relacionan por la ley de Snell. O Snellius, N1 por el seno de alfa I es igual a N2 por el seno de alfa R. ¿Vale? Ya lo sabéis, lo habéis utilizado muchas veces. ¿Cómo sería el dibujo si pasa lo contrario de esto? Pues a ver dónde me cabe, aquí. Si tenéis la separación entre los dos medios, el rayo que viene, el incidente, la normal, N1, N2, y resulta que N1 es mayor que N2, el de arriba es de mayor índice, entonces este rayo se aleja de la normal. ¿Vale? El ángulo de incidencia es más pequeño que el ángulo de refracción. Eso es importante para algunas cuestiones que son. Vale, ¿qué más sobre las refracciones? Pues estaba el ángulo límite, la idea de ángulo límite, acordaros, el ángulo límite solo se puede calcular solo si el índice del segundo medio es más pequeño que el índice del primero, ¿vale? Es decir, en este caso de aquí, segundo caso, y lo que pasaba es que si llega el rayo incidente, la normal, el rayo refractado sale rozando la superficie, por la superficie, es decir, a 90 grados. El ángulo de refracción es 90 grados, es el ángulo de incidencia. ¿Vale? Entonces, este es N1, este es N2, solo pasa si N2 es más pequeño que N1, N2 más pequeño que N1, y entonces, si aplicáis la ley de Snell a esto, queda que N1 por el seno del ángulo límite, es verdad, aquí he puesto ángulo de incidencia, no, esto no es cualquier ángulo de incidencia, es el ángulo límite. N1 por el seno del ángulo límite es N2 por el seno de 90. Como el seno de 90 es 1, bueno, lo voy a poner por el seno de 90. ¿Vale? Y de ahí sacáis el ángulo límite. Vale, reflexión total cuando el ángulo de incidencia es mayor que el límite y entonces lo que pasa es que no hay refracción. ¿Vale? La ley de Snell da una solución imposible y lo que pasa es que solamente hay reflexión. ¿Vale? Bueno, ¿qué más sobre esto? Vale, el prisma. El prisma óptico. Vamos allá. Aquí abajo, prisma. Vale, simplemente os recuerdo que el prisma es un material transparente. Tenía aquí un ángulo, vamos a llamarlo Z,
y que lo atraviesa un rayo de luz. Viene un ángulo incidente, esta es la normal, ángulo, aquí ponía alfa 1, alfa 2, alfa 3, ¿vale? Viene aquí el rayo por dentro del prisma y sale por aquí. Esta es la otra normal, ¿vale? Si este es alfa 1, este alfa 2, este alfa 3 y este alfa 4, ¿vale? Vale, para hallar alfa 2 a partir de alfa 1 usáis Snell, para hallar alfa 3, alfa 4, la relación entre alfa 3 y alfa 4 también es la ley de Snell. El problema es cómo pasar de alfa 2 a alfa 3, ¿vale? Pues había una propiedad que era que alfa 2, si no recuerdo mal, más alfa 3 tenía que dar el ángulo z, este ángulo de aquí arriba. Esta fórmula salía de este triángulo de aquí, ¿vale? Este es z, este es 180 menos z, la suma de los tres tiene que dar z, etc. Vale, vale, salía esto. Este ángulo más este ángulo tiene que dar z. Voy a, como de esta no estoy, no estoy muy seguro, vamos a asegurarnos, porque os lo he dicho en memoria. Aquí. ¿Esto qué es? Aquí. Vale, este es. Vale. Sí, porque aquí lo he llamado alfa al de arriba. Uy, qué mal está esto. Este dibujo tengo que retocarlo. Bueno, esto es en cuanto al prisma. Esto es en cuanto a la óptica, eso ya os decía, óptica física. Ahora está la óptica geométrica. Voy a ponerlo aquí que no me cabe. Óptica geométrica. ¿Vale? Lentes, formación de imágenes, lentes, espejos, etc. ¿Vale? Bueno, pues íbamos elemento óptico, sacando las ecuaciones y dibujando los rayos. ¿Vale? Vale, el primer elemento óptico que veíamos era el espejo. Vale. El espejo plano. Un espejo. ¿Vale? Vale. Aquí tenemos un objeto. Vale, aquí. Entonces este rayo que llega por aquí se refleja hacia atrás y este rayo que viene por aquí se refleja con el mismo ángulo. ¿Vale? Acordaros, las imágenes que se forman con los rayos reflejados pues serían imágenes reales. Como no se juntan porque uno va para allá, otro va para abajo, lo que tenemos que hacer es prolongar hacia atrás, detrás del espejo, y aquí aparece la imagen. A esto lo llamamos I', esto lo llamamos I, esta distancia es S, esta distancia es S', acordaos del criterio de signos, todo lo que es hacia arriba positivo, hacia abajo negativo, derecha positivo, izquierda negativo, y resulta que para el espejo plano S' es menos S, porque es igual pero de distinto signo, y el tamaño del objeto es igual que el tamaño de la imagen. O sea, al mismo tamaño, y al otro lado del espejo parece que está, porque es una imagen virtual, parece que está al otro lado del espejo, a la misma distancia. ¿Vale? El espejo plano pues, no tenía mucho misterio. Luego empezábamos con las lentes planas. ¿Vale? Aquí tenéis que repasar todos los dibujos de las lentes, que era el foco, cómo se dibujaban los rayos. Acordaos que en todos los problemas de esto os van a hacer, prácticamente todos, dibujar el diagrama de rayos. Acordaos cómo se dibujaban. Y en cuanto a fórmulas que había aquí, pues lo primero era la fórmula de la potencia, las dioptrías, P es igual a 1 partido por F'. Si F' está en metros, la potencia está en dioptrías. ¿Vale? F', acordaros, positiva para las convergentes, negativa para las divergentes. La potencia lo mismo, positiva convergente, negativa divergente. Si no os dan el signo, lo tenéis que poner vosotros. Acordaros el problema de los signos. Vale. Lentes planas, no, lentes delgadas. Estoy yo, perdón. Lentes delgadas. Vale. Las ecuaciones de las lentes, pues las ecuaciones eran dos. 1 partido por S' menos 1 partido por S es igual a 1 partido por F', ¿vale? Y I' partido por I es igual a S' partido por S. ¿Vale? Las dos ecuaciones. Ya os acordáis que aquí no había mucho misterio.
Vale, acordaros eso, de los dibujos, el trazado de rayos y demás, y luego estaban los sistemas ópticos, varias lentes una detrás de otra, normalmente no os van a poner más que dos, entonces calculáis la imagen de la primera lente y luego utilizáis la imagen de la primera lente como objeto para la segunda. Ya está, tampoco tiene mucho misterio. Vale, creo que lo de óptica ya está. A ver, el índice. Los leyes de la óptica, las imágenes, convenio insigne, lentes delgadas, los sistemas ópticos, bueno, y luego hay un poco de teoría del ojo y sus defectos, el microscopio, el telescopio refractor y el reflector, ¿vale? Vale, pues sobre óptica nada más. Y ya empezábamos con lo que se llama física del siglo XX, ¿vale? Los tres mini temas estos de relatividad, física cuántica, física nuclear. Vale, vamos con la relatividad. Voy a ponerlo aquí, entonces es esta parte, la de cuántica, ¿y dónde está? Ah, aquí arriba. Relatividad. He dejado poco espacio porque hay pocas fórmulas. Vale, de relatividad, acordaros, teoría, el experimento de Michelson-Morley, la constancia de la velocidad de la luz, siempre la miramos como la miramos. Entonces, la relatividad especial, los tres postulados y las consecuencias, ¿vale? La dilatación del tiempo, contracción de la longitud, acordaros que eso solamente como teoría, y luego lo único que os pueden preguntar como problema es esto, cómo varía la masa con la velocidad y la equivalencia masa-energía, ¿vale? Es decir, acordaros, la masa relativista responde al fenómeno este de que si un cuerpo se mueve a una velocidad muy grande, aparentemente su masa aumenta, porque cada vez nos cuesta más acelerarlo, y entonces su masa es la masa que tiene en reposo, m sub 0, partido por la raíz de 1 menos la velocidad que lleva, partido por la velocidad de la luz, al cuadrado. Esta es la masa relativista. ¿Vale? Vale. Luego la equivalencia masa-energía, acordaros la famosa fórmula de Einstein. Masa-energía. ¿Vale? Que lo que dice es que la energía se puede transformar en masa y la masa en energía, siguiendo esta fórmula. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Se podría calcular entonces la energía en reposo de un cuerpo, es la energía que tiene estando en reposo, y entonces tendremos que utilizar la masa en reposo, y si es la energía relativista, es la energía que tiene en movimiento, pues mc cuadrado, ¿vale? Entonces, también quedaba aquí cómo se calcula la energía cinética relativista, es decir, para grandes velocidades. Relativista. La energía cinética hasta ahora la hemos calculado con un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero si la velocidad es muy grande no podemos utilizar esa fórmula, ya no sirve. Entonces, ¿cómo calculamos? Pues si la energía total de un cuerpo, esperad un momento, la energía cinética la vamos a calcular como la energía que tiene un cuerpo en movimiento menos la energía que tiene en reposo, porque la energía cinética es la energía de un cuerpo por estar en movimiento. Entonces, la energía en movimiento de un cuerpo es la E, la energía relativista, mc cuadrado usando la masa relativista, menos la energía en reposo, E sub 0, que es la energía mc cuadrado otra vez, pero usando m sub 0, es decir, m por c al cuadrado menos m sub 0 c cuadrado. Podéis utilizar esta, podéis utilizar esta. M menos m sub 0 partido por e multiplicado por c al cuadrado, la que queráis, ¿vale? Cualquiera de esas. Lo importante es que recordéis que es la diferencia entre la energía total relativista, usando la masa relativista, menos la energía que tiene el cuerpo cuando está parado, usando la masa en reposo, ¿vale? Si preferís así, la diferencia entre las dos masas por c al cuadrado. Y ya está, de relatividad no tiene nada más, básicamente. Esto era todo, que es lo que os pueden pedir calcular. Y ya está. Luego entrábamos en la física cuántica. Vamos a dejar la relatividad, física cuántica. Empezábamos con la radiación del cuerpo negro, que eso solo entra como teoría, nada de fórmulas. Y entrábamos ahí en el efecto fotoeléctrico, es la parte importante de este tema. Esto sí, ¿vale? Acordaros lo que era el efecto fotoeléctrico. Fotoeléctrico.
¿vale? Acordaros, tenemos un metal, si lo iluminamos con luz, ¿vale? Saltan electrones, los electrones son capaces de saltar y pasar a otra placa cerrando un circuito y haciendo que la corriente circule, ¿vale? La corriente circula por ahí. Vale, los electrones circulan por allí, realmente la corriente, acordaros que por convenio es siempre en contra de los electrones y hacia otro lado. Vale, eso nos da igual. Lo importante es esto. Cómo, según Planck, bueno, perdón, según Einstein cuando explicó el efecto fotoeléctrico, la energía de la luz depende de su frecuencia, h por la frecuencia, ¿vale? Si preferís usar en vez de esta letra rara que os cuesta escribirla una F, no os van a decir nada, ¿vale? Usad la F. Si preferís H por F, pues H por F. La energía de la luz depende de la frecuencia, entonces habrá una frecuencia mínima para que arranquen los electrones, etcétera, ¿vale? La ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico es la energía del fotón es una constante W, la función trabajo que depende del metal, más la energía cinética máxima, llaman porque los electrones a veces se frenan, la energía cinética máxima de los electrones que saltan por aquí, ¿vale? Es decir, la energía de la luz se la pasa a los electrones y la utilizan en, primero, saltar del metal, eso es lo que significa esta función trabajo, la energía mínima para que los electrones puedan liberarse del metal, y el resto de energía que sobra lo emplean en acelerarse, en coger energía cinética, ¿vale? Poniendo la fórmula cada cosa como lo podemos calcular, pues la energía del fotón, h por la frecuencia, es igual a la función trabajo más la energía cinética. Normalmente se pone así, ¿vale? Vale, más fórmulas que podéis utilizar aquí en el efecto fotoeléctrico, pues acordaros lo de siempre, que la velocidad de la luz es longitud de onda por la frecuencia. ¿Por qué? Porque muchas veces os van a dar la longitud de onda en vez de la frecuencia, más la frecuencia umbral, o a veces longitud de onda umbral es la longitud de onda que le corresponde, nu sub 0 o f sub 0 si preferís, ¿vale? Frecuencia mínima para que los electrones puedan hacer esto, puedan saltar, ¿vale? ¿Y eso a qué es igual? Pues si la energía mínima para que salten es esta función trabajo, pues la frecuencia umbral por la constante de Planck, no lo he dicho, pero esta h es la constante de Planck, esto tiene que ser igual a la función trabajo, y con esto calculáis la frecuencia umbral, ¿vale? ¿Qué más fórmulas? Pues la velocidad de los, bueno, el potencial de frenado, ¿vale? Si queremos frenar estos electrones, tenemos que aplicar una pila, una diferencia potencial en contra, poner aquí una carga positiva que los frena, ¿vale? Ese potencial que ponemos en contra para que los frene lo llamamos VF, VD, V0 a veces, como queráis, y esto, la carga del electrón por este potencial de frenado, ¿a quién tiene que frenar este potencial de frenado? A la energía de los electrones. Esto tiene que ser igual a la energía cinética máxima de los electrones. Por si os piden o os dan el potencial de frenado, ¿vale? Acordaros que la energía potencial eléctrica era la carga por el potencial, por la diferencia potencial. Pues de ahí viene esta. ¿Qué más? La velocidad de los electrones. Hombre, está claro que estos electrones no son relativistas, no se mueven cerca de la velocidad de la luz, entonces si necesitáis calcular la velocidad de los electrones, la energía cinética máxima es un medio de la masa por la velocidad máxima de los electrones al cuadrado, ¿vale? Esta es la fórmula principal de Einstein, la ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico. Todas estas de alrededor son auxiliares que podéis utilizar, ¿vale? Algo más sobre esto, sobre el efecto fotoeléctrico, ¿no? Las explicaciones del átomo de Bohr, pues ya visteis que lo vimos así un poco, os lo pueden preguntar como teoría, problemas, hace siglos que no veo ningún problema de esto, pero bueno, era muy fácil, acordaros. Los electrones saltan de un orbital a otro del átomo emitiendo luz o absorbiendo luz, y la frecuencia, la longitud de onda de la luz está relacionada con la diferencia de energía entre los orbitales. La diferencia de energía es h por la frecuencia, y de ahí calculáis todo, ¿vale? Es decir, que si os ponen algo de eso, la única fórmula que vais a utilizar es esta, que la energía de la luz es h por la frecuencia. Por cierto, no la he puesto aquí, esa es importante. La energía de la luz
siempre va a ser h constante de Planck por la frecuencia. No la he puesto aquí, no la he recuadrado como importante, pero que es muy importante. Vale, ¿qué más dábamos aquí? La longitud de onda de Broglie. Longitud de onda de Broglie, ¿vale? Acordaros, la suposición, la hipótesis de Broglie es que no solo los fotones, la luz puede actuar como onda y como partícula a la vez, sino que cualquier otra partícula que se mueva también tiene una onda asociada, ¿vale? Y la longitud de esa onda, que llamábamos lambda b, es la constante de Planck partido por la masa y por la velocidad de esa, ¿no? De esa partícula, perdón. Y ya está, no tenéis más que aprender esto. Después, principio de incertidumbre, Heisenberg, aplicaciones, todo eso como teoría. Y ya está. Este tema de cuántica también acabado. Vale. Y en cuanto a física nuclear, vámonos a esta otra parte. Vale. Física nuclear. ¿Qué veíamos en la física nuclear? El último tema del año. Pues cómo estaba constituido el núcleo atómico, lo que eran los isótopos, el número atómico, el número másico, eso lo tenéis que saber, ¿vale? Y hablamos de la energía de enlace. Vamos allá. Energía de enlace. Era la energía que es la energía que mantiene unido al núcleo. ¿Y de dónde aparece? Porque al formarse el núcleo desaparece una masa, una parte de su masa convertida en energía. ¿Cómo se calcula esa parte de masa que desaparece? Pues hablábamos del defecto de masa de un núcleo, delta de m, que era igual a el número de protones, es decir, el número atómico z por la masa de un protón, más el número de neutrones, que es a menos z por la masa del neutrón. ¿Vale? Todo esto menos la masa del núcleo, que muchas veces usábamos la masa atómica total. ¿Vale? Esta es la diferencia de masa y entonces la energía de enlace, delta D, energía de enlace, delta D era igual a ese defecto de masa, delta M por C al cuadrado, ecuación de Einstein. ¿Vale? Se definía también la energía de enlace por nucleón, que nos daba realmente cuánta de esa energía correspondía a cada partícula del núcleo y nos da una idea más precisa de la estabilidad del núcleo. Delta En como la energía de enlace partido por el número másico A, que es el número de partículas que hay en el núcleo, protones más neutrones. Ya está, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Energía de enlace, bueno, los tipos de radiaciones nucleares, alfa, beta, gamma, la ley de Soddy-Fajans, que es cómo varía el número atómico, el número másico del núcleo, si emite una partícula beta, alfa, etcétera. Pero lo importante aquí era, eso pues no lo aprendéis, a veces ha salido muy pocas, pero bueno, os lo recordáis. Y lo importante, lo que sí que suele caer de este tema, es la ley de la desintegración radiactiva. Desintegración radiactiva. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es esto de la desintegración radiactiva? Pues nada, simplemente el hecho de que si tenéis unos núcleos, una masa de un cuerpo radiactivo, ese cuerpo radiactivo se va, al emitir radiaciones, se va convirtiendo en otra cosa y va desapareciendo. A esa desaparición, que no es una desaparición realmente, es convertirse en otro tipo de núcleos, lo llaman desintegración radiactiva. ¿Vale? ¿Cómo medir con el tiempo cuánto desaparece de ese átomo radiactivo? Pues mediante la ley de la desintegración radiactiva, que dice que el número de átomos que quedan al cabo de un tiempo es el número de átomos inicial por e elevado a menos una constante lambda por el tiempo pasado. Esta es la ley de la desintegración radiactiva. ¿Vale? Vale. Como el número de átomos es proporcional a la masa, esta misma ecuación se puede poner con masas. La masa que queda de un elemento radiactivo es igual a la masa inicial por e elevado a menos lambda t. Es exactamente igual y depende del problema utilizáis una u otra. Vale, ¿qué tenéis que saber de esto? Tenéis que recordar cómo se calculaba el número de átomos a partir de la masa. Acordaros que el número de átomos era el número de moles, que era la masa en gramos
partido por la masa atómica del elemento que sea. Esto es el número de moles por el número de Avogadro. Este es el número de átomos. ¿Vale? Ojo que es la masa en gramos. Vale, ¿qué más teníais que hacer? Esta lambda es la constante radiactiva. Depende de cada isótopo radiactivo tiene la suya y se mide en tiempo a la menos 1. Puede ser segundos a la menos 1, horas menos 1, años menos 1. Vale. Yo os diría que siempre que no sea muy complicado lo calculéis en segundos menos 1 y os dejáis de problemas. Vale. Luego, había otras formas de dar esta constante de la desintegración, que es con el periodo de semidesintegración, periodo de semidesintegración, ¿vale? Que es el tiempo que tarda un elemento radiactivo en reducirse a la mitad, en desaparecer la mitad, se llama T1 medio, y se puede deducir muy fácilmente que es el neperiano de 2 partido por esa constante radiactiva, ¿vale? En reducirse a la mitad tarda un periodo de semidesintegración, otro periodo de semidesintegración en reducirse a la mitad, un cuarto, un octavo, otro periodo, un 16avo, otro así. Vale, luego está la vida media de un elemento radiactivo, que es de media cuánto dura un núcleo. Los núcleos van desintegrándose, van convirtiéndose en otros a lo largo del tiempo, un poco aleatoriamente, pero de media cada isótopo radiactivo dura tanto. Eso se medía con la letra esta T extraña, tau griega, y es igual a la inversa de la constante de desintegración, 1 partícula. ¿Vale? Pues si os la piden, os la dan. Vale. Luego estaba la actividad, lo que llamábamos actividad radiactiva. ¿Vale? Que se definía como pues el número de desintegraciones que hay por segundo, la velocidad de desintegración de un elemento radiactivo. Entonces es igual a el número de átomos que tengamos por lambda, pero lambda tiene que estar en segundos. Las unidades son las desintegraciones por segundo o becquerels, becquerel, que se llaman. La otra unidad que se utiliza es el curio, porque el becquerel es muy pequeño, pero si os piden algo en curios os tienen que dar cómo se transforma en otra. Vale. ¿Qué más? Lo único, pues sobre la actividad radiactiva, como n varía con el tiempo según esta ley, la actividad radiactiva también va a variar con el tiempo como una exponencial. Es decir, que también podéis poner esto así. La actividad inicial, la actividad que tenemos de una muestra al cabo de un tiempo será la inicial por e elevado a menos lambda. Si os piden cuánto será la actividad al cabo de tantos años, podéis utilizar directamente esta ecuación, ¿vale? Pero la actividad radiactiva es esta. Y yo creo que nada más. Luego lo que es la fisión, lo que es la fusión, ¿vale? Y teoría, y se acabó el curso. ¿De acuerdo? Pues nada, chicos. Os mando unos ejercicios de repaso y ya está. Venga, un abrazo a todos. Chao.